La invitación había llegado un martes por la mañana, escrita en el garabato característicamente entusiasta de la Sarah Bantry, a través del papel de nota de color crema que llevaba el débil aroma de la lavanda. La señorita Jane Marple ajustó sus gafas y la leyó una vez más cuando el tren se detuvo en la estación de Faircombe. El ritmo familiar de las ruedas en la vía dando paso al suave sis de vapor y a la alegre llamada del portero. «Ven por 15 días, Jane», había escrito Dolly. «Mi primo Mau tiene la cabaña más encantadora aquí, y el pueblo es perfectamente encantador. Habrá una fiesta en el jardín el sábado, y simplemente me muero por presentarte a todos. El campo es divino, y creo que el cambio de aire te haría bien después de ese terrible negocio con los asesinatos de Bicacuerdos». La señorita Marple se sonrió a sí misma mientras recogía su bolso de punto y su pequeña maleta. La querida Dolly siempre lograba hacer que los eventos más dramáticos sonaran como inconvenientes sociales menores. La anciana se bajó cuidadosamente a la plataforma, observando con aprobación las cajas de flores bien atendidas y la nueva capa de pintura en el edificio de la estación. Faircombe parecía ser el tipo de pueblo que se enorgullecía de las apariencias. «Señorita Marple, oh, qué perfectamente espléndido que hayas venido». La voz pertenecía a una mujer alta y angular, con el cabello encanecido arrastrado hacia atrás en un elegante chignon, y con un vestido de flores que claramente había sido costoso antes de la guerra. La Sarah Bantry se apresuró hacia adelante con los brazos extendidos, su rostro radiante con un placer genuino. «Dolly querida», dijo la señorita Marple calurosamente aceptando el abrazo, «qué amable de tu parte invitarme. El viaje fue de lo más agradable. Maud está simplemente emocionada de que estés aquí. Ha escuchado mucho sobre tus pequeñas aventuras en la detección, aunque por supuesto no debemos hablar de cosas tan desagradables en compañía educada». La Sarah Bantry bajó la voz en tono conspiratorio. «Aunque debo decir que hay las personas más interesantes en Faircombe. Espera hasta que conozcas a la señorita Blundell, la artista, ya sabes. Ella tiene la lengua más afilada y el ojo más agudo para los asuntos locales. Nada escapa de su aviso». Mientras caminaban por la calle principal del pueblo, la señorita Marple observó la ordenada hilera de cabañas con sus jardines bien mantenidos, la tienda del panadero con su alegre toldo rayado, y la antigua iglesia con su torre normanda elevándose más allá de un grupo de olmos. Fue, reflexionó, exactamente el tipo de pueblo inglés que aparecía en pinturas de acuarela y folletos turísticos, tranquilo, próspero y cuidadosamente conservado. La cabaña de los primos Bantry resultó ser una estructura encantadora de piedra Cotswold de color miel, con rosas trepadoras por la puerta principal y un jardín que mostraba la atención amorosa de alguien que entendía tanto la belleza como la practicidad. La señorita Maud Weatherby, una mujer regordeta con ojos amables y manos empapadas de harina, dio la bienvenida a la señorita Marple con el tipo de calidez genuina que la hizo sentir inmediatamente en casa. La fiesta del jardín del sábado se celebró en Rosemary Cottage, la casa de la señorita Verity Blundell, y la señorita Marple se encontró realmente curiosa por su anfitriona incluso antes de que se hicieran las presentaciones. La cabaña en sí era más grande que la mayoría en el pueblo, con una posición envidiable con vistas al verde del pueblo y al campo circundante. Más significativamente contaba con un estudio especialmente diseñado en el jardín, una adición moderna que hablaba de una ambición artística seria más que de un simple pasatiempo. La propia señorita Blundell resultó ser una mujer de quizás 60 años, con el pelo plateado recogido severamente y unos ojos azul pálido que parecían no perderse nada. Se movía entre sus invitados con la confianza de alguien acostumbrado a ser el centro de atención, ofreciendo comentarios que eran invariablemente inteligentes, y ocasionalmente bastante agudos. «Entonces eres la famosa señorita Marple», dijo cuando la Sarah Bantry realizó la presentación. «Dolly me ha contado las historias más extraordinarias sobre tu participación en varios asuntos criminales. Qué fascinante que tan dramáticos eventos deban encontrar su camino hacia aldeas tan tranquilas». «Oh, me temo que la querida Sarah Bantry exagera», respondió la señorita Marple suavemente. «Uno simplemente observa. Ya sabes, la naturaleza humana es muy similar en todas partes, ya sea en St. Mary Mead o en Londres». Los ojos pálidos de la señorita Blundell se agudizaron con interés. «¿De verdad? ¿Y qué observas aquí en Faircombe, señorita Marple?». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, su conversación fue interrumpida por la llegada de una joven de aspecto nervioso, con cabello oscuro y una expresión ansiosa. «Verity, espero no llegar tarde. El autobús de Little Wickham se retrasó». «Patricia, mi querida niña,
Eres perfectamente puntual, dijo la señorita Blundell, aunque su tono sugirió una leve irritación. Señorita Marple, ¿puedo presentarle a mi sobrina Patricia Hume? Patricia, esta es la famosa señorita Marple, de quien Dolly nos ha estado contando. La señorita Marple notó la ligera tensión en los hombros de la joven, y la forma en que sus ojos se lanzaban nerviosamente entre su tía y los otros invitados. Financieros problemas, pensó, reconociendo la tensión particular que proviene de las deudas crecientes y las opciones decrecientes. La tarde progresó agradablemente con sándwiches de pepino y pasteles de semillas servidos en delicada porcelana china, y conversaciones que tocaron los asuntos del pueblo, el clima, y el regreso gradual a la normalidad después del final de la guerra. La señorita Marple se encontró particularmente intrigada por las diversas corrientes subterráneas que observó. La forma en que el vicario, el señor Stanton, parecía inusualmente interesado en el trabajo artístico de la señorita Blundell, y cómo un caballero bien vestido, introducido como el señor Fortescue, dirigía las conversaciones hacia los valores de propiedades y las oportunidades de desarrollo. Es una pena lo del antiguo molino, dijo Fortescue a un pequeño grupo cerca de la mesa de refrescos. Ubicación principal esa. Con el desarrollo adecuado, podría proporcionar viviendas muy necesarias para familias jóvenes. Sobre mi cadáver, intervino la señorita Blundell, alzando la voz desde el otro lado del jardín. Este pueblo tiene suficiente encanto sin sus monstruosidades modernas desordenando el paisaje. El silencio que siguió fue claramente incómodo, y la señorita Marple notó cómo varios invitados de repente encontraron sus tazas de té fascinantes. La cara del señor Fortescue se sonrojó ligeramente, pero logró una sonrisa apretada. El progreso es inibetible, señorita Blundell, incluso en Faircombe. Cuando la tarde llegó a su fin, y los invitados comenzaron a despedirse, la señorita Marple permaneció en el estudio del jardín, admirando las acuarelas que se exhibían en varios caballetes. El trabajo de la señorita Blundell se realizó, de hecho, escenas de aldea delicadas, que prestaban notable atención al detalle y una precisión casi fotográfica en la captura de puntos de referencia locales. Lo más intrigante de todo fue una serie de 6 tazas de té pequeñas, cada una pintada a mano con una escena de aldea diferente. El trabajo era exquisito, mostrando el talento de Miss Blundell para los detalles en miniatura, y la señorita Marple se encontró estudiando cada taza con una creciente fascinación. Las escenas representaban varios aspectos de la vida de Faircombe: la iglesia, el verde del pueblo, la estación de ferrocarril, el antiguo molino, y el monumento de guerra. Cada pintura contaba una historia, se dio cuenta, capturando no solo edificios y paisajes, sino también momentos en la historia del pueblo. Caminando de regreso a la cabaña de Maud, en la suave luz de la tarde, la señorita Marple reflexionó sobre las observaciones de la jornada. Faircombe podía parecer la imagen de la tranquilidad rural, pero debajo de su encantadora superficie, había detectado las tensiones familiares que parecen existir en cada comunidad, presiones financieras, ambiciones conflictivas, y el tipo de animosidades personales que podrían estar a fuego lento durante años antes de llegar a un punto de ebullición peligroso. El domingo por la mañana, amaneció con el brillo particular que a menudo sigue a una tormenta eléctrica, aunque la señorita Marple no recordaba haber oído lluvia durante la noche. Había dormido notablemente bien en la cabaña de Maud, arrullada por la profunda tranquilidad que solo el verdadero campo podía proporcionar. Después de un desayuno tranquilo, de huevos frescos y conservas caseras, se acomodó en el jardín con su tejido, disfrutando del juego de la luz a través de los manzanos, y del sonido distante de las campanas de la iglesia, llamando a los fieles al servicio matutino. Sorpresa, por lo tanto, fue aún más impactante cuando la Sra. Crump llegó corriendo por el carril a las 10, su comportamiento compuesto habitual, completamente abandonado. La ayuda diaria era una mujer robusta, de años intermedios, que se enorgullecía, evidentemente, de su reputación de confiabilidad y discreción. Verla corriendo por el pueblo, con una angustia evidente, el sombrero torcido y el rostro sonrojado de esfuerzo, fue lo suficientemente inusual como para llevar a varios residentes a sus puertas delanteras. «Oh, señora Wetherby», Sarah Bantry gritó, al llegar al jardín de la cabaña,
algo terrible ha sucedido en Rosemary Cottage. Es la señorita Blondell. Ella, oh querido señor, está muerta. La señorita Marple dejó su tejido con cuidado deliberado, su mente inmediatamente alerta. La Sarah Bantry, que había estado muerta de rosas cercanas, dejó caer sus secateurs con un ruido. ¿Muerta?, repitió débilmente. Pero eso es imposible. La vimos solo ayer en la fiesta del jardín. Estaba perfectamente bien. La Sarah Crump se retorció las manos, luchando por recuperar el aliento. Fui como de costumbre esta mañana, para hacer el orden del domingo. La puerta principal estaba cerrada, pero tengo mi llave, ya sabe. Llamé como siempre lo hago, pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez había dormido de más, así que me puse a mis quehaceres, pero cuando fui a vaciar la canasta de desechos en el estudio, su voz se quebró, presionando un pañuelo contra sus labios temblorosos. Mi querida mujer, siéntese, dijo la señorita Marple suavemente, saliendo de su silla. Maud, tal vez un vaso de agua. La Sarah Crumps aceptó el vaso agradecida, pero continuó su relato con voz temblorosa. Estaba en el estudio, acostada en el suelo, cerca de su caballete. Al principio pensé que había tenido una caída, pero entonces vi que su cara era azul, y horrible, y había marcas en el cuello. Alguien la había estrangulado, tan seguro como estoy sentada aquí. Silencio tenso. La gravedad de la situación se asentó sobre el pequeño grupo como una manta pesada. La señorita Marple se encontró pensando en las diversas tensiones que había observado en la garden party de ayer, los intercambios agudos, las animosidades subyacentes, la cuidadosa cortesía que a menudo enmascaraba conflictos más profundos. ¿Ha telefoneado a la policía?, preguntó en voz baja. Corrí primero directamente a la vicaría, pero el señor Stanton aún estaba llevando a cabo el servicio. Luego vine aquí, sin saber qué más hacer. La Sarah Crump miró impotente entre las tres mujeres. Nunca he visto nada tan terrible en mi vida. La Sarah Bantry había recuperado la compostura lo suficiente como para hacerse cargo. Debemos llamar a la policía de inmediato. Maud, quédate con la Sarah Crump. Jane y yo iremos a Rosemary Cottage, para asegurarnos de que nada se moleste antes de que lleguen las autoridades. La caminata hasta la cabaña de Miss Blondell pareció más larga de lo habitual, aunque no debió de tomar más de 5 minutos. El edificio se veía exactamente como la tarde anterior, bien mantenido, sin ninguna indicación externa de la tragedia interna. La señorita Marple notó que el jardín delantero no mostraba signos de perturbación, y que todas las ventanas parecían estar aseguradas correctamente. Encontraron la puerta principal desbloqueada, ya que la Sarah Crump la había dejado así en su prisa por buscar ayuda. El interior de la cabaña estaba ordenado y no perturbado, reflejando el cuidado habitual de la Sarah Crump. Nada parecía haber sido robado o saqueado. Fue solo cuando llegaron al estudio del jardín, que el verdadero horror de la situación se hizo evidente. La señorita Verity Blondell yacía arrugada junto a su caballete, su cabello plateado despeinado y sus ojos azul pálido, mirando sin vida al techo. Las marcas en su garganta eran claramente visibles, y su rostro llevaba los inconfundibles signos de estrangulamiento. La señorita Marple se obligó a mirar más allá de la tragedia inmediata, observando la escena con la atención desapasionada que tales situaciones requerían. El caballete estaba ligeramente torcido, y una silla volcada sugería que había habido algún tipo de lucha. Más desconcertante fue la disposición de los objetos en la mesa de trabajo cerca de la ventana. El set de 6 tazas de té pintadas, que la señorita Marple había admirado el día anterior, se exhibía prominentemente, pero solo quedaban 5. Sorpresa creciente. La sexta copa, la que había representado el monumento de guerra si recordaba correctamente, no se veía por ninguna parte. ¡Qué extraño!, murmuró la señorita Marple, moviéndose cuidadosamente alrededor del estudio sin perturbar nada. ¿Qué es extraño?, preguntó la Sarah Bantry, aunque parecía reacia a mirar demasiado de cerca la escena. Las tazas de té, querida. Ayer había 6 en el set, cada una pintada con una escena de aldea diferente. Ahora solo hay 5, y han sido arregladas en un patrón muy deliberado. De hecho, las copas restantes se colocaron en una ordenada fila, como si alguien las hubiera examinado con cuidado. La señorita Marple estudió las escenas pintadas en cada taza: la iglesia, el verde del pueblo, la estación de ferrocarril, el antiguo molino, y lo que parecía ser una escena callejera desde el centro de la aldea. La copa desaparecida, ahora estaba segura, había representado el War Memorial y el área circundante. El sonido de los pasos que se acercaban anunció la llegada de la autoridad.
El inspector Dermot Crauk, un joven con ojos inteligentes y un comportamiento serio, había sido enviado desde la sede de la policía del condado. Echó un vistazo a la escena, e inmediatamente comenzó a organizar la investigación con una eficiencia rápida. «Necesitaré que todos salgan del estudio de inmediato», anunció. Esta es ahora una escena del crimen, y no se debe perturbar nada hasta que el fotógrafo y el cirujano policial hayan completado su trabajo. La señora Bantry comenzó a presentar a la señorita Marple, pero el inspector la interrumpió con cortesía profesional. «Estoy seguro de que las mujeres han sido muy útiles, pero debo pedirles que regresen a sus hogares mientras realizamos nuestro examen inicial. Necesitaremos declaraciones de todos a su debido tiempo». Mientras caminaban de regreso hacia la cabaña, la señorita Marple se encontró pensando en la cuidadosa disposición de las tazas de té y en la importancia de la sexta copa faltante. En su experiencia, cuando algo se tomaba de una escena del crimen, generalmente era porque contenía información que alguien necesitaba desesperadamente ocultar. Pero, ¿qué podría revelar una taza de té delicadamente pintada que valiera la pena matar por ella? La tranquila mañana había sido destrozada por la violencia, y la señorita Marple sabía por larga experiencia que, cuando el asesinato llegaba a una aldea, generalmente exponía secretos que habían sido cuidadosamente enterrados durante años. Alguien en Ferncombe había matado a Verity Blundell, y la taza de té faltante estaba, de alguna manera, conectada a su motivo. La investigación estaba a punto de comenzar en serio, y la señorita Marple sospechaba que la pacífica fachada de la vida de la aldea estaba a punto de ser examinada a fondo. Se encontró deseándolo. En su bolso de punto sus agujas hicieron clic suavemente cuando comenzó un nuevo patrón. Su mente ya trabajaba en el rompecabezas que se había presentado tan brutalmente a todos ellos. Capítulo 3. Retratos de sospecha. Para el lunes por la tarde, las noticias del asesinato de Miss Blundell se habían extendido por Ferncombe con la eficiencia peculiar que caracteriza la comunicación en una aldea. El inspector Crauk se había establecido en el pequeño salón del Red Lion Inn, desde donde realizó una serie de entrevistas que gradualmente revelaron la compleja red de relaciones y resentimientos que habían rodeado a la artista fallecida. La señorita Marple, manteniendo su práctica habitual de observación tranquila, se encontró al tanto de gran parte de los chismes posteriores gracias al simple recurso de tomar sus caminatas por la tarde en momentos estratégicos y aceptar las numerosas invitaciones a tomar el té que parecían multiplicarse tras la tragedia. Era notable, reflexionó, cuán ansiosas se volvían las personas por compartir confidencias cuando se enfrentaban a la inquietante realidad del asesinato entre ellas. La primera revelación significativa llegó a través de la propia señora Crump, quien se había recuperado lo suficiente de su conmoción como para proporcionar una descripción detallada de los eventos recientes en Rosemary Cottage. La señorita Marple encontró a la ayuda doméstica en la tienda de la aldea, donde la señora Crump compraba un paquete de notas con borde negro con la obvia intención de escribir cartas de condolencia. «Un negocio tan terrible», confió la señora Crump, mirando a su alrededor para asegurarse de no ser escuchada. «Y debo decirle, señorita Marple, que recientemente hubo algo desagradable. La semana pasada la señorita Patricia vino a ver a su tía, y por Dios las voces que se levantaron. No pude evitar escuchar. Entiende, yo estaba en la cocina en ese momento». La señorita Marple hizo sonidos apropiadamente comprensivos mientras seleccionaba un poco de lana para su tejido. «Problemas de dinero», continuó la señora Crump, bajando aún más la voz. «El esposo de la señorita Patricia murió en la guerra. El pobre alma y ha estado luchando terriblemente desde entonces. Había venido a pedirle ayuda a su tía, pero la señorita Blundell, podía ser bastante estricta con los asuntos financieros. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades», dijo con bastante fuerza. «No arrojaré buen dinero tras el malo». Esas fueron sus palabras exactas. Esta información resultó esclarecedora cuando la señorita Marple se encontró con Patricia Hume al día siguiente. La joven emergía de la oficina de correos con los ojos enrojecidos y una apariencia generalmente desaliñada que hablaba de noches sin dormir y considerable angustia. «Oh, señorita Marple», dijo Patricia, intentando una sonrisa débil. «Qué terrible que su visita a Ferncombe se vea arruinada por eventos tan horribles. Debe pensar que nuestra aldea es bastante incivilizada». «Mi querida», respondió la señorita Marple suavemente, «la tragedia puede golpear en cualquier lugar. No tiene nada que ver con el carácter de un lugar, ni de su gente. No debes angustiarte innecesariamente». La compostura de Patricia vaciló visiblemente. «Pero ya ve, todos saben que tía Verity y yo,
que no nos llevábamos bien recientemente. Seguramente habrá preguntas sobre su testamento, sobre quién se beneficia con su muerte. La cabaña debe valer una suma considerable, y con mis circunstancias siendo las que son, se interrumpió, claramente dándose cuenta de que había dicho más de lo prudente. La señorita Marple observó la angustia genuina de la joven con simpatía, notando la calidad desgastada de su ropa, y la forma cuidadosa en que agarraba su bolso deshilachado. Estos asuntos se resolverán a su debido tiempo, dijo amablemente. La verdad tiene una forma de emerger, particularmente cuando hay personas honestas dispuestas a hablarla. Esa tarde trajo un tipo diferente de revelación, cuando la señorita Marple aceptó la sugerencia de la señora Bantry de hacer una visita a la vicaría. El señor Stanton resultó ser un hombre de quizás 50 años, con cabello prematuramente gris y una energía nerviosa que sugería un temperamento poco adecuado para la calma pastoral. Su obvia agitación durante la visita estaba apenas disimulada detrás de las ofertas de té, y sus ansiosas consultas sobre la comodidad de sus invitadas. Un shock para toda la comunidad, dijo inquieto con su taza de té. La señorita Blundell fue, es decir, era una mujer de opiniones fuertes y considerable talento artístico. Su pérdida se sentirá profundamente. La señora Bantry, nunca para enfoques sutiles, abordó el asunto directamente. Entendemos que había estado visitando su estudio con bastante frecuencia en las últimas semanas, señor Stanton. Tal dedicación para apoyar a los artistas locales es admirable. La copa del vicario se sacudió contra su platillo mientras la dejaba apresuradamente. Sí, bueno, uno trata de interesarse en la vida cultural de la parroquia. El trabajo de la señorita Blundell fue bastante notable, particularmente sus sujetos históricos. Algunas de sus pinturas en tiempos de guerra eran más esclarecedoras. La señorita Marple notó las cuentas de transpiración en la frente del hombre, a pesar de la frescura de la tarde. La precisión histórica puede ser muy importante, observó suavemente. Los artistas a menudo capturan detalles que otros pueden pasar por alto, o preferir olvidar. Estuvo de acuerdo Stanton, aunque su voz había aumentado ligeramente. Por eso esperaba, es decir, había discutido con la señorita Blundell la posibilidad de adquirir ciertas piezas para la colección del RCH. Las pinturas de importancia histórica deben conservarse adecuadamente, ¿no cree? El tercer hilo del patrón emergente se reveló a través del encuentro de Miss Marple con el señor Clement Forsku, el desarrollador inmobiliario que había hablado con tanta confianza sobre el progreso en la fiesta del jardín del sábado. Ella lo conoció bastante por casualidad fuera del Red Lion, donde parecía estar esperando a alguien con impaciencia apenas oculta. Terrible asunto sobre la señorita Blundell, dijo sin preámbulo, aparentemente reconociéndola de la fiesta. No es el tipo de cosas que uno espera en una aldea respetable. Mal para los valores de las propiedades, este tipo de notoriedad. La señorita Marple murmuró respuestas apropiadamente simpáticas mientras observaba el traje costoso del hombre y su comportamiento seguro. El señor Forsku estaba claramente acostumbrado a abrirse camino a través de una combinación de encanto y determinación. Por supuesto, la vida debe continuar, continuó, calentando su tema. El pueblo necesita un desarrollo moderno, una vivienda adecuada para familias jóvenes. La cabaña de la señorita Blundell, por ejemplo, tiene una ubicación principal. Quien la herede debería considerar sus opciones con cuidado. Entiendo que la señorita Blundell se oponía bastante al desarrollo en el pueblo, se aventuró la señorita Marple. La expresión genial del señor Forsku se endureció ligeramente. La señorita Blundell era una mujer de ideas fijas, no pudo entender las realidades económicas del mundo moderno. El progreso no puede detenerse indefinidamente por un apego sentimental al pasado. Cuando la señorita Marple regresó a la cabaña de Maud en la luz de la tarde que se desvanecía, reflexionó sobre los tres motivos distintos que habían salido de sus conversaciones. Patricia Hume se mantuvo para heredar sustancialmente tras la muerte de su tía, potencialmente resolviendo su desesperada situación financiera. El reverendo Stanton claramente había estado ansioso por adquirir pinturas específicas de la colección de Miss Blundell, aunque sus razones no estaban claras. El señor Forsku tenía intereses comerciales obvios que serían promovidos por la muerte del artista y la venta posterior de su propiedad estratégicamente ubicada. Sin embargo, algo sobre la cuidadosa disposición de las tazas de té restantes continuó molestándola. En su experiencia, cuando alguien eliminaba la evidencia de una escena del crimen, generalmente era porque esa evidencia podía implicarlos directamente. La taza de té que faltaba había representado el War Memorial y sus alrededores. Pero ¿por qué podría revelar una escena así que valiera la pena matar? El rompecabezas se estaba volviendo más complejo en lugar de más claro.
y la señorita Marple sospechaba que el verdadero motivo para el asesinato de Verity Blunde estaba más profundo que las explicaciones obvias de dinero, propiedad o adquisición artística. Alguien en Faircombe albergaba un secreto lo suficientemente significativo como para llevarlos a asesinar, y hasta que se descubriera ese secreto nadie en el pueblo realmente podía sentirse seguro. Capítulo 4. Patrones en porcelana. El martes por la mañana trajo consigo un desarrollo que la señorita Marple había estado esperando silenciosamente. El inspector Craok, después de haber completado su examen inicial de la escena del crimen, había lanzado el estudio para la limpieza, aunque la cabaña en sí permaneció sellada en espera de una mayor investigación. La señora Crump, a pesar de su obvia angustia, se había ofrecido como voluntaria para supervisar el cuidadoso empaque de los materiales artísticos y los efectos personales de la señorita Blundell. «Parece solo apropiado», explicó a la señorita Marple cuando se encontraron en el green del pueblo. «La señorita Patricia está demasiado molesta para lidiar con tales cosas, y no hay nadie más que sepa a dónde pertenece todo». El inspector dijo que podría empacar las pinturas y demás, siempre que haga una lista cuidadosa de todo. Expresó su simpatía por una tarea tan melancólica, al tiempo que reconoció en privado una excelente oportunidad para examinar el estudio más a fondo. Cuando mencionó esta conversación a la señora Bantry durante su té de la mañana, su amiga inmediatamente comprendió el significado. «Por supuesto que debe ofrecer ayudar», declaró la señora Bantry con decisión característica. «La pobre señora Crump no debería tener que manejar esa carga sola, y sus habilidades organizativas serían invaluables en tales circunstancias». Por lo tanto fue que la señorita Marple se encontró en el estudio de Verity Blundell esa tarde, envolviendo cuidadosamente las pinturas en papel marrón, mientras la señora Crump clasificaba a través de pinceles y suministros de pintura. La policía había examinado a fondo el estudio, pero el ojo entrenado de la señorita Marple notó detalles que podrían haber escapado de la atención oficial. Las 5 tazas de té restantes habían sido trasladadas a un estante cerca de la ventana, donde la luz de la tarde reveló la extraordinaria delicadeza de su decoración pintada. Miss Marple examinó cada taza con una creciente fascinación, maravillándose de la meticulosa atención al detalle del artista. Cada escena se prestó con precisión casi fotográfica, capturando no solo la apariencia física de los puntos de referencia de la aldea, sino algo de su carácter y atmósfera. La señorita Blundell estaba trabajando en estos hasta el final. La señora Crump observó, uniéndose a la señorita Marple en la ventana. Había estado en ellos durante semanas, agregando pequeños detalles y ajustando los colores. Parte sobre su trabajo. Lo fue. Nada dejó el estudio hasta que fue exactamente como lo quería. La copa que representa la iglesia mostró el edificio durante lo que parecía ser una mañana de invierno, con heladas en las lápidas y el humo saliendo de la chimenea de la vicaría. Cada piedra en las antiguas paredes estaba pintada individualmente, y se podían ver pequeñas figuras moviéndose sobre sus tareas matutinas. La señorita Marple reconoció a la Sarah Crump, identificable por su distintivo abrigo azul, con los pasos de la iglesia. «Qué notablemente detallada», murmuró la señorita Marple. «Uno casi puede contar las piedras de pavimento individuales». «Eso no es nada de lo que podría hacer cuando realmente se puso demente», respondió la Sarah Crump con evidente orgullo. «La copa faltante, la que con el monumento de guerra, porque podía distinguir cada nombre tallado en la piedra y todas las coronas establecidas para el día del recuerdo. Había pasado horas haciendo las sombras correctas, mostrando cómo la luz caía en el monumento en diferentes momentos del día». Miss Marple colocó la copa de la iglesia con una cuidadosa deliberación. «Día del recuerdo, ¿dices? Qué interesante que ella deba elegir esa ocasión particular para pintar». «Oh, no fue solo una escena», explicó la Sarah Crump, calentando a su tema. «Había estado trabajando en una serie completa sobre los años de guerra, cómo se veía la aldea durante el apagón, los ejercicios de la guardia local, los evacuados que llegaron a la estación. Dijo que quería grabar historia antes de que la gente olvidara cómo era realmente». Esta inteligencia resultó más esclarecedora. La señorita Marple continuó su examen de las copas restantes, señalando cómo cada una capturó un momento específico en la vida de la aldea con notable precisión. La escena de la estación de ferrocarril mostró una plataforma abarrotada con personas con ropa de guerra, mientras que el Village Green representaba lo que parecía ser un ejercicio de guardia, con hombres locales con uniforme practicando sus maniobras. «Sir Crump», dijo la señorita Marple pensativamente, «mencionaste que la señorita Blonde pintó de la vida. ¿Hizo bocetos al aire libre o trabajó de memoria?» «Ambos en realidad.
Tenía docenas de cuadernos de bocetos llenos de dibujos de los años. A veces se sentaba en el cementerio o en el green durante horas, solo mirando y dibujando. Nada escapó de su ojo. Una vez pintó una imagen de la oficina de correos que mostraba a la joven Tommy Fletcher robando las manzanas de la canasta de la Sir Henderson. Durante la canasta de la Sir, la señorita Marple se encontró pensando en una situación similar en Saint Mary Mead, donde la cuidadosa observación de un artista había capturado inadvertidamente evidencia de irregularidades. Los artistas ven cosas que otros extrañan, observó suavemente. Su ojo entrenado se da cuenta de lo que el resto de nosotros podría pasar por alto por completo. Eso es exactamente lo que solía decir. Estuvo de acuerdo la Sir Crump. Dicha pintura le enseñó a mirar realmente las cosas, no solo mirarlas. Podría detectar una antigüedad falsa a 20 pasos, o decirle si alguien llevaba una peluca, o notar cuándo las personas se comportaban de manera diferente a lo habitual. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta del estudio. El reverendo Stainton se paró en el umbral, su rostro con una expresión de ansiedad. «Espero no estar entrometido», dijo, aunque sus ojos inmediatamente fueron al estante donde se exhibieron las tazas de té. Quería expresar mis condolencias a la Sra. Crump, y preguntar si las pinturas de la señorita Blonde podrían estar disponibles para ver. La parroquia ha estado discutiendo la posibilidad de montar una exposición conmemorativa. La señorita Marple observó el obvio nerviosismo del vicario con interés. Su mirada permaneció en las tazas de té con lo que parecía ser alivio, aunque ella no pudo entender de inmediato por qué. «Lo más considerado de tu parte, reverendo», respondió la Sra. Crump, «aunque creo que tales decisiones descansarán con la señorita Patricia, siendo el heredero y todo». Por supuesto», acordó Stainton apresuradamente. «Simplemente quería asegurarme de que el legado artístico de Miss Blonde reciba un reconocimiento adecuado». Sus pinturas históricas eran documentos particularmente valiosos del pasado de nuestra comunidad. Se podría decir, se demoró durante varios minutos más, haciendo una conversación forzada mientras sus ojos regresaban repetidamente a las copas pintadas. La señorita Marple notó su particular interés en la escena que representa el verde del pueblo. Aunque ella no podía discernir qué hay de esa escena pastoral inocente podría causarle una preocupación tan evidente. Después de la partida del vicario, la señorita Marple regresó a su examen de las tazas de té con un propósito renovado. Si Verity Blondel había poseído el regalo del artista para notar detalles que otros se perdieron, y si había estado documentando la vida de la aldea durante los años de guerra con precisión fotográfica, entonces era completamente posible que hubiera capturado inadvertidamente algo que alguien quería permanecer oculto. La sexta copa desaparecida había representado el memorial de la guerra, y su entorno durante el día del recuerdo. Pero ¿para qué podría contener esa escena que valía la pena matar? La señorita Marple se encontró recordando las largas sombras que la Sra. Crump había mencionado, y cómo la luz podría revelar detalles que de otro modo podrían permanecer oscurecidos. Mientras envolvía cuidadosamente cada taza restante en papel de seda, la señorita Marple reflexionaba sobre la naturaleza de los secretos y las longitudes a las que las personas irían para protegerlos. En su experiencia, los secretos más peligrosos eran a menudo aquellos que parecían inocentes en la superficie pero tenían implicaciones que podían destruir vidas y reputaciones. En algún lugar de la meticulosa documentación de Verity Blundell sobre la vida de la aldea, estaba la clave de su asesinato. Y la señorita Marple comenzaba a sospechar que la respuesta no podría encontrarse en lo que mostraba la copa faltante, sino en quien la reveló. Capítulo 5. Ecos de la guerra. El miércoles trajo un desarrollo que resultó más esclarecedor, aunque surgió a través del tipo de encuentro casual que la señorita Marple había aprendido a valorar mucho en sus investigaciones informales. Regresaba de una caminata temprana de la mañana cuando se encontró con el viejo señor Pembridge, un caballero de 80 años, que había estado atendiendo el monumento de guerra con obvio cuidado y atención. «Hermosa mañana», observó, deteniéndose para admirar los macizos de flores cuidadosamente atendidos que rodeaban el monumento de piedra. «De hecho lo es», respondió el señor Pembridge, enderezándose lentamente de su trabajo. «Aunque debo decir que este negocio sobre la pobre señorita Blundell ha arrojado una sombra sobre todo el pueblo. Terrible cosa. Asesinato hace que uno piense en el pasado, en otros tiempos oscuros que hemos resistido». La señorita Marple expresó simpatía apropiada mientras señalaba el obvio deseo del viejo caballero de hablar. En su experiencia, las personas mayores a menudo poseen las ideas más valiosas sobre la historia de la comunidad.
particularmente con respecto a los eventos que otros podrían preferir olvidar. Supongo que los años de guerra fueron difíciles para todos. Se aventuró suavemente. La cara desgastada del señor Pembridge se volvió reflexiva. Los tiempos difíciles, de hecho, señorita Marple. Sacó lo mejor en algunas personas y hizo una pausa, mirando como para asegurarse de que no se escucharan. Bueno, tal vez sea desagradable hablar mal de cualquiera, pero la guerra trajo cualidades bastante diferentes en los demás. La naturaleza humana se revela más claramente bajo presión, acordó la señorita Marple. Me imagino que un pequeño pueblo como Fernum tenía su parte del heroísmo y el comportamiento menos admirable. Lo pones exactamente, dijo el viejo hombre, su voz cayendo a un tono confidencial. La mayoría de las personas aquí hicieron su parte, y más, pero hubo quienes vieron la oportunidad donde otros vieron el deber. Los tratos del mercado negro, la información pasada a las personas equivocadas, las mujeres jóvenes llevadas por mal camino y luego abandonadas cuando las consecuencias se volvieron inconvenientes. La atención de la señorita Marple se agudizó en esta última observación. Qué trágico cuando se aprovechan los vulnerables durante tales tiempos inciertos. Había una niña, continuó el señor Pembridge, su voz pesada con la vieja tristeza. Bonita pequeña cosa, trabajó en la oficina de correos durante la guerra. Se puso en problemas con uno de los hombres que se conectó aquí. Afirmó que había prometido casarse con ella, pero por supuesto eso no llegó a nada. Cuando su condición se hizo obvia, ella simplemente desapareció una noche. Encontraron su cuerpo en el río 3 semanas después. ¡Qué terrible!, murmuró la señorita Marple, aunque sintió que había más en esta trágica historia. El veredicto oficial fue el accidente, por supuesto. La pobre niña se resbaló y cayó, dijeron. Pero éramos aquellos de nosotros que nos preguntamos. Ella había estado haciendo preguntas, ya ves, sobre el padre de su hijo. Dijo que tenía pruebas de promesas hechas, letras escritas. Entonces de repente, se fue. Y sus pocas pertenencias habían sido eliminadas de su habitación antes de que alguien pudiera examinarlas adecuadamente. Esta inteligencia resultó más inquietante, particularmente cuando la señorita Marple aprendió más detalles durante su visita a la tarde con la Sarah Crump. La ayuda diaria había acordado tomar el té en la cabaña de Maud, parte de la gratitud por la ayuda de la señorita Marple con la autorización del estudio, y en parte de una necesidad obvia de compartir sus recuerdos con alguien que escucharía con simpatía. Rose Emmet. Su nombre era, recordó la Sarah Crump, cuando la señorita Marple abordó delicadamente el tema de las tragedias en tiempos de guerra. Dulce niña, no más de 19 cuando sucedió. Había estado tan emocionada con su joven, mostró a todos su fotografía, habló constantemente sobre sus planes de boda. Luego cuando le contó sobre el bebé, se volvió frío como invierno. Qué desgarrador para el pobre niño, observó la señorita Marple. Nunca reveló la identidad del padre. La Sarah Crump miró nerviosamente antes de responder. Ella lo hizo, para aquellos que habían escuchado, pero él era alguien con influencia, alguien respetado por la gente. Cuando comenzó a hacer acusaciones, la gente dijo que era una chica histérica que intentaba atrapar a un hombre por encima de su estación. Y la señorita Blundell, ¿sabía ella de esta tragedia? Oh sí, Miss Blundell lo sabía todo. Ella era joven entonces, recién comenzando su carrera como artista. Se había hecho amiga de Rose, en realidad solía dibujarla a veces. Dijo que tenía la cara perfecta para la acuarela, retratos. La señorita Blundell estaba bastante molesta cuando Rose murió. Insistió en que no era un accidente. Miss Marple absorbió esta información con una creciente inquietud. Un patrón comenzaba a emerger de las sombras del pasado en tiempos de guerra de Fernum. Un patrón que sugirió corrupción, explotación y posiblemente asesinato. Sarah Crump, dijo con cuidado, mencionó que la señorita Blundell había estado trabajando en pinturas de los años de guerra. ¿Alguno de estos trabajos representaba eventos relacionados con esta tragedia? La cara de la mujer mayor se preocupó. Hubo una pintura que había hecho recientemente, una escena de los ejercicios de la guardia local en Village Green. Había estado trabajando en bocetos y fotografías viejos, tratando de hacer todos los detalles exactamente bien. Dijo que era importante registrar las cosas como realmente eran, no como la gente podría preferir recordarlos. ¿Y esta pintura incluía personas reconocibles? Oh sí, ella era muy particular al poner las caras correctas, horas de trabajo con fotografías antiguas, asegurándose de que cada uniforme y cada persona fuera exactamente como habían sido. Dicha historia no debería desinfectarse por el bien de la comodidad. La señorita Marple se encontró pensando nuevamente en la taza de té que faltaba y su representación del monumento de guerra durante el Día del Recuerdo. Si Verity Blundell había estado documentando eventos en tiempos de guerra con precisión fotográfica,
incluidas las caras y las acciones de individuos específicos, entonces era completamente posible que hubiera capturado inadvertidamente evidencia de actividades que alguien quería mantener escondido. La conversación fue interrumpida por la llegada del inspector Craddock a la cabaña. El joven oficial parecía cansado y frustrado, con la expresión de alguien cuya investigación había encontrado complicaciones inesperadas. Espero que a sus damas no les importe, dijo formalmente, pero entiendo que la Sarah Crump ha sido más útil para organizar los efectos de la señorita Blondell. Me preguntaba si podría haber notado algo inusual entre los documentos o artículos personales del difunto. La Sarah Crump sacudió la cabeza con pesar. Nada que me pareciera importante, inspector. Solo las cosas habituales, cuentas de hogares, cartas de proveedores de arte, ese tipo de cosas. Aunque noté que sus viejos libros de bocetos de los años de guerra parecen tener algunas páginas que faltan, destacadas con bastante cuidado. Esta inteligencia claramente sorprendió al inspector, quien tomó notas cuidadosas mientras cuestionaba a la Sarah Crump sobre los bocetos faltantes. La señorita Marple observó su creciente preocupación por el interés, reconociendo los signos de una investigación que había dado un giro inesperado. Después de la partida del inspector, la señorita Marple regresó lentamente a través del pueblo, su mente trabajando sobre los diversos hilos de información que había reunido. La imagen que estaba emergiendo sugirió que el asesinato de Verity Blonde estaba relacionado con los eventos que habían ocurrido más de 5 años antes, eventos que involucraban corrupción, explotación, y posiblemente la muerte de una joven inocente. Alguien en Fernum albergaba secretos de los años de guerra, secretos lo suficientemente significativos como para llevarlos a asesinar cuando se enfrentan a la posibilidad de exposición a través de la meticulosa documentación de un artista. La taza de té faltante y las páginas desgarradas de los cuadernos de bocetos sugirieron un intento desesperado de borrar evidencia de irregularidades pasadas. Mientras se detuvo nuevamente en el War Memorial, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza de la memoria y la culpa. Los nombres tallados en piedra conmemoraban a los que habían muerto en servicio a su país, pero estaba empezando a sospechar que Fernum albergaba recuerdos de un tipo diferente de muerte, uno que había sido cuidadosamente oculto pero que nunca realmente olvidado. Capítulo 6. El dilema del vicario. El jueves por la tarde trajo consigo una invitación inesperada que la señorita Marple aceptó con considerable interés. El reverendo señor Stainton había llamado a la cabaña de la señora Marple para solicitar, algo incómodo, que la señorita Marple podría ayudar a organizar una reunión parroquial para discutir la exposición conmemorativa propuesta del trabajo de Miss Blundell. Su manera nerviosa y su renuencia obvia a encontrar sus ojos sugirieron que este no era el verdadero propósito de su visita. Lo más amable de su parte para pensar en mí, respondió la señorita Marple suavemente, aunque temo que mi conocimiento con la aldea sea bastante limitado para tal empresa. Oh, pero la señora Bantry habla muy bien de sus habilidades organizacionales, insistió el vicario, sus manos inquietas con su libro de oraciones, y su experiencia con eso, es decir, su comprensión de situaciones delicadas, sería invaluable para determinar cuál de las obras de Miss Blundell sería más adecuada para la exhibición pública. El sutil énfasis en adecuado no escapó de la atención de la señorita Marple. Ella aceptó acompañarlo a la vicaría para el té, donde podrían discutir el asunto más a fondo. La vicaría demostró ser una estructura victoriana divagante, algo desagradable pero cómoda, con la atmósfera peculiar del caos controlado que caracterizaba a los hogares donde las actividades intelectuales tenían prioridad sobre el orden doméstico. La señora Stainton, una mujer delgada y ansiosa con el cabello encanecido, dio la bienvenida a la señorita Marple con un alivio obvio por tener a otra dama presente para ayudar con las sutilezas sociales. Un negocio tan terrible sobre la pobre señorita Blonde, dijo, vertiendo té de un servicio que claramente había visto mejores días. Richard ha estado bastante fuera de sí con preocupación por la respuesta de la parroquia. Estas cosas hacen que perjudiquen la fe de las personas, ¿no? La señorita Marple murmuró las simpatías apropiadas mientras observaba la agitación continua del vicario. Cuando la señora Stainton se excusó para atender la correspondencia parroquial, la compostura cuidadosamente mantenida del señor Stainton finalmente se rompió. Señorita Marple, dijo abruptamente, colocando su taza de té con manos temblorosas, debo confesar que estoy en una posición más difícil. Tengo información que puede ser relevante para la investigación policial,
pero compartirla violaría las confidencias que estoy obligado por el deber sagrado de proteger. La carga del confesionario puede ser muy pesada, observó la señorita Marple suavemente, aunque creo que la Iglesia reconoce ciertas circunstancias en las que se debe considerar el bien mayor. No es una confesión formal, respondió Stanton pasando las manos a través de su cabello adelgazante, pero implica asuntos que alguien compartió conmigo en confianza, buscando orientación espiritual. Si esta información se volviera pública, destruiría la reputación de una persona inocente, y tal vez su vida. La señorita Marple esperó pacientemente a que continuara, reconociendo los signos de un hombre luchando con su conciencia. La señorita Blundell había sido persistente en sus investigaciones sobre ciertos eventos de los años de guerra, continuó. Ella afirmó estar documentando la historia, pero sus preguntas se estaban volviendo cada vez más específicas. De alguna manera había aprendido detalles sobre situaciones que se suponía que eran privadas, los materiales que involucraban fallas morales que habían sido confesadas y perdonadas hace años. Los artistas tienden a ser observadores, comentó la señorita Marple suavemente. Su ojo entrenado a menudo nota las conexiones que otros podrían perderse. Precisamente el problema, acordó Stanton, su voz pesada de angustia. Las pinturas de la señorita Blundell eran extraordinariamente detalladas. Había capturado escenas, caras, interacciones, las cosas que algunas personas preferirían permanecer olvidadas. Sus bocetos en tiempos de guerra eran particularmente preocupantes a este respecto. La señorita Marple se encontró pensando en las páginas faltantes de los cuadernos de bocetos de Verity Blundell. Alguien intentaba comprar estos trabajos en particular de Miss Blundell. El incómodo silencio del vicario proporcionó su propia respuesta. Después de un largo momento, continuó con una renuencia obvia. Tenía la esperanza de adquirir ciertas piezas para la colección de la iglesia, sí. No para ningún propósito incorrecto, usted comprende, pero para asegurarme de que se conserven adecuadamente. Algunas obras artísticas son quizás demasiado valiosas como documentos históricos para dejar en manos privadas. ¿Y la respuesta de la señorita Blundell a estas oberturas? Ella estaba firme en que su trabajo permaneciera completo y sin editar. Dijo que tenía la responsabilidad de la verdad histórica de que reemplazó la comodidad personal o la reputación. Parecía tener un placer bastante indecoroso en la incomodidad que su precisión causaba a ciertas personas. Miss Marple absorbió esta información mientras observaba la obvia angustia del vicario. Su verdadera angustia sugirió que su preocupación era, de hecho, por el bienestar de otra persona en lugar de la suya, aunque ella aún no podía determinar de quién estaba tan desesperado por proteger. Sir Stanton dijo con cuidado, usted mencionó que la señorita Blundell había estado haciendo preguntas específicas sobre eventos de guerra. ¿Estas consultas se centraron en algún incidente o individuo en particular? La cara del vicario se puso pálida. Se había obsesionado con la tragedia de Rose Emmet, la joven que murió durante la guerra. La señorita Blundell insistió en que la muerte de Rose no fue accidental, que alguien con influencia la había silenciado para evitar revelaciones vergonzosas. Afirmó tener evidencia en sus pinturas que demostrarían su teoría. ¿Evidencia de qué naturaleza? Caras, señorita Marple, caras e interacciones capturadas en sus bocetos y luego incorporados en sus pinturas. Dijo que el ojo de un artista podría detectar la culpa y la complicidad que otros podrían perderse. Había pintado escenas de esos años con tanta precisión que cualquier persona familiarizada con los eventos reconocería a los participantes y comprendería las implicaciones. La señorita Marple se encontró pensando nuevamente en la taza de té que faltaba, con su representación del monumento de guerra durante el Día del Recuerdo. Si Verity Blundell había capturado evidencia comprometedora en su documentación artística, entonces alguien había decidido claramente que el riesgo de exposición valía la pena la terrible apuesta de asesinato. Esta persona cuya confianza está protegiendo, dijo gentilmente, ¿está segura de que son realmente inocentes del asesinato de la señorita Blundell? La expresión angustiada del señor Stanton proporcionó una respuesta parcial. No puedo creer, es decir, la persona en cuestión ha vivido una vida ejemplar durante años, ha contribuido en gran medida a la comunidad, ha mostrado un remordimiento genuino por las fallas pasadas, pero debo admitir que las persistentes acusaciones y amenazas de exposición de la señorita Blundell han causado una angustia considerable. La conversación fue interrumpida por el regreso de la Sarah Stanton, terminando efectivamente las incómodas revelaciones del vicario. Cuando la señorita Marple se fue, reflexionó sobre la compleja red de culpa,
lealtad y obligación moral que el asesinato había expuesto. Alguien en Fernum estaba albergando secretos de los años de guerra, secretos que Verity Blandel había amenazado con exponer a través de su documentación artística. El obvio tormento del vicario sugirió que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Dividido entre su deber de proteger las confidencias y su obligación de ver la justicia hecha, la señorita Marple sospechaba que la resolución de este caso requeriría que alguien tomara la difícil decisión entre lealtad personal y las demandas de la verdad. De regreso por el pueblo al anochecer, se preguntó si el mayor error del asesino había sido subestimar el poder de un artista para capturar la verdad, o sobreestimar su capacidad para destruir la evidencia de su crimen. En su experiencia, los intentos de ocultar la culpa a menudo servían solo para resaltarla más dramáticamente, como las sombras que se vuelven más oscuras cuando se exponen a una luz más brillante. Capítulo 7. El peso de la verdad. El viernes por la mañana trajo noticias que enviaron una onda de alarma por el pueblo. El inspector Credit llegó a la cabaña de Marple poco después del desayuno, su comportamiento generalmente compuesto mostrando signos de considerable tensión. El robo había ocurrido en algún momento durante la noche, y las implicaciones fueron inquietantes y reveladoras. La sala de evidencia en el Lion Red fue rota, explicó sombríamente a la señorita Marple y a la Sra. Bantry. Un trabajo más profesional. La cerradura fue elegida con una habilidad considerable. Nada estaba perturbado excepto un artículo específico. Las tazas de té restantes del estudio de Miss Blundell habían sido robadas. La señorita Marple dejó su tejido con una cuidadosa deliberación. Qué interesante, y sin embargo uno podría observar bastante inútil. Si el asesino buscara destruir evidencia seguramente habría tomado las copas en el momento del crimen. Precisamente mi pensamiento, acordó el inspector Credit, lo que sugiere que el asesino solo recientemente se ha dado cuenta de la importancia de lo que podrían revelar esas copas. Algo ha cambiado. Quizás nuestra investigación ha descubierto información que hace que su existencia continua sea demasiado peligrosa para tolerar. La Sra. Bantry parecía desconcertada. ¿Pero qué podrían revelar las tazas de té pintadas? Eran simplemente escenas de la aldea. Seguramente, la extraordinaria atención al detalle de la señorita Blundell, respondió la señorita Marple pensativamente. Como observé durante nuestro trabajo en el estudio, ella pintó con precisión casi fotográfica. Cada cara, cada figura, cada detalle arquitectónico se presentó con una precisión notable. El inspector asintió sombríamente. Hemos estado haciendo consultas sobre el periodo de guerra, particularmente con respecto a la muerte de Rose Emmet. Parece que nuestras preguntas pueden haber llevado a alguien a tomar medidas desesperadas. La señorita Marple se encontró pensando en su conversación con el reverendo Stanton y su obvia angustia por proteger la confianza de alguien. El momento del robo sugirió que los desarrollos recientes habían empujado al asesino más allá de la mera preocupación para un pánico activo. Inspector, dijo cuidadosamente, ¿puedo preguntar si sus consultas se han centrado en alguna persona en particular de ese periodo? Hemos estado examinando registros de servicio, listas de guardia y archivos de personal de las diversas unidades militares estacionadas en la aldea durante la guerra. El proceso se ha complicado por el hecho de que muchos registros se perdieron o destruyeron, pero hemos logrado reconstruir una imagen bastante completa de quién estuvo presente durante el periodo relevante. Esta inteligencia se hizo aún más iluminadora cuando la señorita Marple se encontró con el Sr. Forsku más tarde esa mañana, fuera de la oficina de correos. El desarrollador inmobiliario parecía inusualmente agitado, su comportamiento normalmente seguro reemplazado por una energía nerviosa que se manifestó en el movimiento constante y la conversación distraída. Terrible asunto este robo, dijo sin preámbulo. Hace que uno se pregunte si la policía es competente para manejar tales asuntos. Quizás sea hora de llamar a los especialistas en el patio de Escocia. La señorita Marple observó su obvia ansiedad con interés. Entiendo que los artículos robados eran tazas de té pintadas de la señorita Blundell. Seguramente su valor era más sentimental que monetario. El valor es relativo, respondió tersamente. Algunas cosas valen mucho más de lo que su precio aparente sugeriría. Estaban buscadas, ya sabe, los coleccionistas valoran la autenticidad y la precisión histórica. De hecho, creo que sus bocetos en tiempos de guerra fueron particularmente detallados. La cara del desarrollador se enrojeció ligeramente. Los artistas a menudo se toman libertades con la precisión histórica para un efecto dramático. Uno no debe asumir que cada detalle en una pintura refleja los eventos reales. Marple encontró esta respuesta defensiva más esclarecedora, particularmente cuando se combinó con el obvio deseo del Sr. Forescu de terminar su conversación. Su energía nerviosa y sus frecuentes miradas hacia la estación de policía,
Sugerían a alguien cuya compostura cuidadosamente construida comenzaba a agrietarse bajo presión. La tarde trajo un encuentro aún más revelador cuando la señorita Marple aceptó una invitación al té con Patricia Hume. La joven había heredado no solo la cabaña de su tía, sino también la considerable carga de clasificar la acumulación de materiales artísticos y efectos personales de toda una vida. He estado pasando por la correspondencia de tía Verity, explicó Patricia mientras servía té en la sala de estar familiar. Mantuvo todo: cartas, facturas, incluso restos de papel con notas sobre sus pinturas. Es fascinante pero bastante abrumador. Los artistas a menudo mantienen registros detallados de su trabajo, observó la señorita Marple. Tu tía mantuvo notas sobre sus pinturas en tiempos de guerra. La expresión de Patricia se tornó preocupada. Ella lo hizo, y algunos de ellos son bastante inquietantes. Parece haber estado convencida de que ciertas personas en la aldea no eran lo que parecían ser. Había hecho listas de inconsistencias. Había notado discrepancias entre los registros oficiales y sus propias observaciones. ¿Qué tipo de discrepancias? Las personas que afirmaron haber estado en otro lugar durante eventos específicos, pero a quienes había visto y esbozado claramente en diferentes lugares. Las personas cuyos registros de servicio en tiempos de guerra no coincidían con sus actividades reales, como las documentó en sus pinturas. Era bastante metódica al respecto. Miss Marple absorbió esta información con una creciente inquietud. Verity Blundell claramente había estado llevando a cabo su propia investigación sobre eventos de guerra, utilizando su documentación artística como evidencia para contradecir las cuentas oficiales y los testimonios personales. Estas notas, dijo con cuidado, mencionan a personas específicas por su nombre. Patricia asintió de mala gana. Varias personas, en realidad, algunos miembros bastante prominentes de la comunidad. Parecía particularmente interesada en cualquier persona que tuviera acceso a información confidencial durante la guerra. Trabajadores postales, funcionarios locales, personas vinculadas a familias importantes. La conversación fue interrumpida por una conmoción afuera. A través de la ventana, pudieron ver el auto de policía del inspector Craddock subiendo a la cabaña, seguido de varios otros vehículos. El inspector surgió con una expresión sombría y varios agentes, claramente preparados para una confrontación grave. Me temo que debo pedirles a ambos que permanezcan aquí, anunció cuando entró en la sala de estar. Tenemos razones para creer que la persona responsable del asesinato de Miss Blundell puede intentar recuperar ciertos documentos de esta cabaña. La señorita Marple sintió un frío familiar de reconocimiento. En su experiencia, los asesinos a menudo volvieron a la escena de su crimen cuando la desesperación superó la precaución. El robo de las tazas de té sugirió que el asesino todavía estaba buscando evidencia que pudiera implicarlas, y la cabaña de Verity Blundell era el lugar más lógico para continuar esa búsqueda. Inspector, dijo en voz baja, puedo sugerir que la Sra. Hume y yo nos retiremos a la cocina mientras usted y sus hombres se preparan para esta visita. Mientras se establecían en la acogedora cocina de la cabaña para esperar, la señorita Marple reflexionó sobre los diversos hilos de información que surgieron durante la semana pasada. Alguien en Ferncombe albergaba secretos de los años de guerra, secretos que Verity Blundell había amenazado con exponer a través de su documentación artística. El robo de las tazas de té y el regreso anticipado a la cabaña sugirieron que el asesino todavía estaba buscando evidencia específica. Evidencia que los vincularía de manera concluyente con los crímenes pasados y el reciente asesinato. El peso de la verdad, reflexionó, a menudo resultó más pesado que la carga de la ocultación. Alguien en la aldea estaba a punto de descubrir que el precio de mantener viejos secretos se había vuelto imposiblemente alto, y que las medidas desesperadas que habían tomado para protegerse solo habían servido para garantizar su eventual exposición. Capítulo 8. Justicia en el jardín. La espera en la cabaña de Rosemary se extendió hasta bien entrada la noche, con el inspector Craddock manteniendo un reloj vigilante mientras la señorita Marple y Patricia se sentaban en silencio en la cocina, esta última cada vez más nerviosa a medida que pasaban las horas. Eran casi las 9 cuando el sonido de pasos cuidadosos en el jardín los alertó de una presencia que se acercaba. A través de la ventana la señorita Marple observó una figura sombría que se movía a propósito hacia el estudio, llevando lo que parecía ser una pequeña cartera. El intruso se movió con la confianza de alguien familiarizado con la propiedad.
evitando los caminos de grava que podrían anunciar su presencia y manteniéndose en las fronteras de hierba donde sus pasos serían amortiguados. El inspector Craddock permitió que la figura ingresara al estudio antes de indicar a sus agentes que rodearan el edificio. Cuando encendieron sus linternas, la luz dura reveló que la Sarah Stanton se agachó junto al archivador de Verity Blondel, sus delgadas manos buscando frenéticamente entre los documentos del artista fallecido. Sarah Stanton, dijo el inspector Craddock en voz baja desde la puerta, creo que será mejor que venga con nosotros. La esposa del vicario levantó la vista con una expresión de tal desesperación que la señorita Marple sintió una profunda tristeza. Aquí había una mujer que claramente había sido impulsada a medidas desesperadas por circunstancias más allá de su control, pero cuya decencia fundamental seguía evidente incluso en su momento de captura. 20 minutos más tarde, se habían reunido en la sala de estar de la cabaña. El inspector Craddock, la señorita Marple, Patricia, la Sarah Stanton y el reverendo Stanton, quienes habían sido convocados desde la vicaría. Las tazas de té robadas habían sido recuperadas de la satchel de la Sarah Stanton junto con varias páginas arrancadas de los libros de bocetos de Verity Blondel. Creo que, dijo la señorita Marple suavemente, sería útil si la Sarah Stanton nos contara su historia. La verdad, por difícil que sea, a menudo es menos terrible que el secreto que la rodea. La Sarah Stanton se sentó con las manos dobladas en su regazo, su fino cuadro parecía encogerse en sí mismo. Cuando finalmente habló, su voz apenas estaba por encima de un susurro. Mi nombre no siempre fue Stanton, comenzó. Durante la guerra era Margaret Pearson, y trabajé en la Exchange Teléfono en Little Wickham. La naturaleza de mi trabajo significaba que escuchaba conversaciones que tal vez no debería haber escuchado. La señorita Marple asintió alentadoramente. Tales posiciones a menudo llevaban cargas que las mujeres jóvenes estaban mal preparadas para soportar. Se ofrecía dinero por cierta información, continuó la Sarah Stanton. Su voz se fortalecía. Nada que pareciera realmente dañino en ese momento, movimientos de pendiente, horarios de suministro, cosas que cualquiera podría observar. Me dije que simplemente estaba confirmando lo que los alemanes probablemente ya sabían. El inspector Craddock se inclinó con interés. ¿Estabas pasando información a los agentes enemigos? No directamente. Había un intermediario, alguien que afirmaba estar trabajando para la inteligencia británica, recopilando información sobre debilidades de seguridad locales. Le creí, porque quería creerle. Porque el dinero que ofreció significaba que podía ayudar a mi madre enferma y a mis hermanos menores. El reverendo Stanton se acercó para tomar la mano de su esposa, su rostro con la expresión de un hombre que había llevado durante mucho tiempo la carga de este conocimiento. Ross Emmet descubrió lo que estabas haciendo, dijo la señorita Marple suavemente. Por eso tuvo que morir. La compostura de la Sarah Stanton finalmente se rompió, y las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Ross trabajó en la oficina de correos, y había comenzado a notar patrones en las entregas de correo. Preguntas sobre por qué ciertas cartas llegaban de manera irregular. Era inteligente, mucho más inteligente de lo que nadie le dio crédito. Comenzó a mirarme, siguiéndome a mis reuniones, y cuando ella te confrontó, la señorita Marple preguntó suavemente. Quería que el dinero se quedara callado, no porque fuera codiciosa, sino porque estaba desesperada. Su joven la había abandonado cuando le contó sobre el bebé, y necesitaba fondos para abandonar la aldea antes de que su condición se volviera obvia. Podría haber logrado pagarle, pero luego exigió algo más. La señorita Marple esperó pacientemente la revelación crucial. Quería que identificara al padre de su hijo. Se dio cuenta de que su amante era el mismo hombre que me había reclutado para el trabajo de inteligencia, el hombre al que había pasado información. Pensó que si podía probar su identidad y sus actividades, podría obligarlo a reconocer al bebé y proporcionar su futuro. Pero este hombre en realidad no estaba trabajando para la inteligencia británica, observó el inspector Craddock. No, estaba trabajando para los alemanes, y tanto Ross como yo nos habíamos vuelto peligrosas para él. Cuando Ross acordó encontrarse con él en el río para discutir los términos, sabía que estaba entrando en un terrible peligro. La seguí esa noche, con la intención de advertirla, pero llegué demasiado tarde. Ya lo había silenciado. Y no dijiste nada. La voz de la Sarah Stanton cayó a un susurro. Dijo que expondría mis actividades a las autoridades si hablaba. Habría enfrentado cargos de traición, ejecución posible. Era joven y aterrorizada, y me dije que hablar no traería a Ross de vuelta.
La señorita Marple se encontró pensando en la taza de té que faltaba y su significado. La señorita Blundell había pintado la ceremonia del Día del Recuerdo con su precisión habitual. ¿Qué reveló esa pintura? Caras, respondió la Sra. Stainton simplemente. La señorita Blundell había capturado el momento en que se colocaban coronas en el monumento. En el background de su pintura había incluido espectadores que miraban la ceremonia. Una de esas caras pertenecía al hombre que me había reclutado, el hombre que había matado a Rose. Había regresado a la aldea años después bajo una identidad diferente, pensando a sí mismo, Signor Clement Fortescue, dijo la señorita Marple con una certeza tranquila. La Sra. Stainton asintió miserablemente. Había construido una nueva vida como un hombre de negocios exitoso, casado bien, establecido en la sociedad respetable, pero la memoria artística de la señorita Blundell era demasiado precisa. Ella lo había pintado exactamente como él había aparecido durante la guerra, y había comenzado a hacer preguntas sobre su presencia en eventos en los que él afirmaba que nunca había estado. Entonces, cuando la señorita Blundell amenazó con exponer esta conexión, sentiste que no tenías más remedio que silenciarla. Llegó a la vicaría el sábado pasado por la noche, después de su fiesta en el jardín. Había descubierto mi identidad en tiempos de guerra y mi conexión con la muerte de Rose. Dijo que tenía la intención de presentar sus pruebas a la policía a menos que confesara públicamente mi papel en las actividades de espionaje. Me mostró la taza de té pintada que representa la ceremonia memorial, señalando a Fortescue en la multitud, y explicó cómo lo conectó a la ceremonia. El inspector Craddock tomó notas cuidadosas mientras la Sra. Stainton completaba su confesión. Los detalles surgieron lentamente. La lucha desesperada en el estudio cuando Verity Blundell se negó a ser disuadida de su curso, el robo en pánico de la taza de té incriminatoria, la realización posterior de que otras tazas pintadas también podrían contener evidencia perjudicial. Nunca tuve la intención de lastimar a nadie, concluyó la Sra. Stainton con voz quebrada. He pasado años tratando de expiar mis fallas en tiempos de guerra a través del trabajo caritativo y la devoción a la parroquia, pero cuando me enfrenté a la posibilidad de exposición y desgracia, descubrí que todavía era la misma niña asustada que había elegido la autoconservación sobre la justicia para la pobre Royce. Cuando la policía llevó a la Sra. Stainton, la señorita Marple reflexionó sobre la trágica ironía de la situación. La dedicación de un artista a la verdad y la precisión histórica finalmente había proporcionado la clave para resolver no un asesinato, sino dos separados por más de 5 años pero conectados por el mismo motivo fundamental, el deseo desesperado de mantener enterrados secretos vergonzosos. El caso había demostrado una vez más que la naturaleza humana se mantenía notablemente constante en el tiempo y las circunstancias. El miedo, la culpa y el instinto de la autoconservación podrían llevar a personas fundamentalmente decentes a actos terribles, mientras que el peso del pecado no confesado se volvía más pesado con cada año que pasaba, hasta que se volvía insoportable. En el jardín donde Verity Blundell había muerto persiguiendo su visión de la verdad artística, la justicia finalmente se había servido, aunque a un costo que dejaría cicatrices duraderas en la pequeña comunidad de Fernum. Las tazas de té pintadas recuperadas del desesperado robo de la Sra. Stainton servirían como testimonio duradero del poder del arte para preservar la verdad mucho después de que aquellos que la suprimían hubieran pasado de la escena.